¿Ahí sí me escuchas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué estás? ¿Se está grabando? Sí, participé la vez pasada. Sí, me sacaron 9. Se escucha todo. Cállate, tío. Te estoy viendo desde aquí. Ahí vas a comer tus cochinadas. ¿No te puedes esperar que ya te haga de comer? No son cochinadas. ¿Cuántas veces te pedí el rubí o el episodio? ¿Viste una serie de vida? Sí, Francisco. Es que lo que olvidas mucho. Pero sí confío en la madre. Joder, ¿por qué no me dices la verdad? Ahí está el puto de mi compadre, míralo. El Roberto Vega. ¿A poco? Mira, Compañeros, se antes de escucha que se todo. chingue, se quitó. ¡Parte su lanza! Los estamos escuchando todos, ¿eh? Sobre su compadre. Aléjate de mí. Solo si regresas conmigo. ¿Le pongo? Hola, Belmonte. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta sesión. Les pediría por favor a los que se integran, si pueden ir apagando sus micrófonos para que todos podamos escuchar. Entonces, les pido por favor que en la parte inferior izquierda está un icono del microfonito, entonces que le den clic para que se cruce con una línea y puedan estar apagados sus micrófonos para que no haya interferencia en el sonido. Le pediría ahí a Fernando, a Francisco, a Gustavo, a Miguel Ángel que por favor apaguen sus micrófonos. Y vamos a dar inicio, pues bienvenidos, bienvenidas a esta segunda clase en línea que tiene que ver con el mapa del contexto social y la violencia de género. Y antes de presentarles a la docente que nos apoyará en esta sesión,
solo recordarles, ¿no? Un par de avisos parroquiales que aunque en la primera sesión ya se los hicieron saber, no está de más recordar, la importancia, ¿no? De que realicen ustedes su cuestionario y su foro de evaluación. Tener presente que estos cierran los domingos a las 23:55, entonces tienen hasta antes de esa hora para contestarlo. Recuerden que es importante tener estas evaluaciones. Recordarles la importancia, ¿no? de que las respuestas sean resultado de su reflexión, de su análisis, para evitar casos de plagio, ¿no? Ya les comentaba en la sesión pasada, estos casos pues sancionan con notas no aprobatorias, además de notificarlo al comité de ética. Entonces, bueno, hacerle esos recordatorios y también comentarles que las dudas que se vayan presentando sobre, ya sea los ejercicios, sobre los contenidos, ¿no? Los materiales, pues está disponible el foro de dudas o los mensajería por la cajita de mensajes para que ustedes contacten a los tutores, a las tutoras con estas dudas. Hoy mismo en la clase, recordarles que tienen esta oportunidad de las participaciones en vivo, ¿no? Así como también a través del chat, en donde estaremos varias tutoras. Yo estaré junto con las tutoras Gloria, Mariana, apoyando para responder sus dudas. Entonces, recordarles que tenemos estas dos vías. Y bueno, sin más, para no quitar más tiempo, voy a presentar a la docente del día de hoy que nos apoyará con este segundo módulo. Comentarles que ella es la maestra Dulce Montserrat Agatón Barrera. Ella es licenciada en Derecho y maestra en Política Criminal, asimismo como especialista en perfil criminal y en sistemas de inteligencia y seguridad nacional. Algunas digamos, de la experiencia laboral que ella tiene es que ha sido titular del Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía de Secuestro y Delito de Alto Impacto en la Fiscalía de Secuestro y Delito de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y asimismo ha estado como asesora jurídica en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México por ya casi 5 años, lo cual le ha permitido especializarse en el Sistema Integral de Atención a Víctimas, en la representación de víctimas de delitos como secuestro, violación, feminicidio, violencia familiar y trata de personas, ¿no? Es una persona que tiene Ordéneme, señor Juanito. en estos temas, en la labor que tienen las fiscalías. Muy bien, y bueno, aquí en una clase. ¿Qué pasó, señor Juanito? Dígame. Le dejo la voz. Apaguen los micrófonos porque si no, vamos a empezar con el tema de las interrupciones. Entonces, por favor, les pido apaguen los micrófonos. Bueno, buenas tardes, ya me presentaron, soy la maestra Dulce Montserrat Agatón Barrera. A los del grupo 10, yo soy la que los estará apoyando. En este módulo 2, bueno, vamos a estar trabajando el tema de los contextos. Sobre todo la importancia de este módulo radica en la situación de que digamos que es el preámbulo para la parte práctica de lo que verán en el módulo 3. Vamos a utilizar un poquito la presentación respecto que ustedes tienen dentro de el contenido de su material para efecto de poder comprender en este caso el tema de los contextos. Los contextos se remontan o prácticamente lo podemos definir como una herramienta, pero esta herramienta viene precisamente de los órganos de protección de derechos humanos, sobre todo los órganos relacionados con materia penal, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Precisamente lo que hace el contexto o lo que permite el contexto es establecer o hacer un análisis respecto a los casos que estamos estudiando y partiendo de estos casos poder establecer las violaciones a derechos humanos. ¿Cuándo es el momento en el que la Corte comienza a utilizar este tema de los contextos? Pues primero, tenemos que establecer en este caso las violaciones, poder establecer que estas violaciones no se tratan de violaciones aisladas, sino que se tratan de violaciones sistemáticas por parte de los estados y los órganos que los conforman, y de igual forma establecer si estas violaciones son de carácter masivo, son de carácter colectivo, sistémico, o si ya forman parte de una práctica dentro del sistema. Cuando analicemos ahorita más adelante los casos que ustedes tienen frente o que ustedes tienen dentro de su módulo, nos vamos a dar cuenta que muchas de estas violaciones o muchas de estas cuestiones que nosotros vemos como prácticas dentro del sistema o dentro de lo que nuestro campo de trabajo, muchas veces ya devienen de una práctica
práctica que, les guste o no, hemos heredado a lo mejor de otros que han estado trabajando, sobre todo dentro de la Procuraduría. Muchas veces nos vamos a encontrar con ministerios públicos, con oficiales secretarios, con peritos que incluso nos dicen, es que así se hace. Y ustedes precisamente, muchas de las quejas que han demostrado a lo largo de las diferentes generaciones, es que nos dicen, es que el Ministerio Público dice que así son las cosas, pero pues es precisamente este análisis de contexto los que nos permite establecer que realmente no es que así sean las prácticas o es que así, sino más bien que la gente del Ministerio Público tiene esta sistémica mala praxis. Obviamente no me voy a meter tanto en los protocolos, tanto en la práctica, porque en el módulo 3 esa es, digamos que la magia o el encanto de este módulo. ¿Cómo podemos establecer el contexto o cómo lo vamos a hacer? Ahorita nos vamos ya a la parte que desde el punto de vista de policía de investigación, ¿cómo lo establecemos o de cuáles son las fuentes que nosotros vamos a utilizar para establecer este contexto? En este caso hablamos de informes especiales, de informes de relatores, sobre todo los informes de relatores que están basados en este grupo específico que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que una vez que se accede a la misma, ella envía a este grupo para efecto de que haga una revisión de los diferentes expedientes respecto al caso que estamos teniendo, informe a la Corte Interamericana si realmente se está llevando aquí una violación sistémica dentro del país o dentro del Estado o por parte de los órganos, y automáticamente, ¿qué es lo que hace? La Corte Interamericana ya se aboca a hacer el estudio correspondiente del caso. Obviamente, dentro de la práctica del derecho tenemos que, para efecto de poder que un caso pase ante la Corte Interamericana, primero tiene que pasar ante la Comisión. La Comisión de Derechos Humanos es la que va a revisar si realmente el caso amerita pasar a la Corte, y esto, ¿cómo hacer esa evaluación? A través de la parte de los informes que rindan los relatores. Otra fuente son los pronunciamientos oficiales. Obviamente, dentro de los pronunciamientos oficiales nosotros no nos podemos basar al 100%, sobre todo por una cuestión. Resulta que a veces las cifras que se presentan de manera oficial discrepan completamente con lo que a lo mejor la realidad o desde el punto de vista de la experiencia nosotros tenemos. Por ejemplo, si ustedes revisan las cifras que arrojó el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública en cuanto al tema del feminicidio, decían que al menos para el año 2018 no rebasaba la cifra de feminicidios en todo el país aproximadamente de 80-89 casos de feminicidio. Sin embargo, si nosotros empezamos a revisar las cifras del Observatorio Nacional de Feminicidio, de diferentes asociaciones de carácter civil, o incluso las notas que publicaban los medios de comunicación o los periódicos independientes, nosotros nos encontrábamos de repente que decían, por ejemplo, sobre todo en el Estado de México, aparecía una mujer asesinada y decían, este es el feminicidio número ciento y tantos, cuando el observatorio decía que a nivel nacional única y exclusivamente estábamos teniendo 89, el secretariado. Entonces, las cifras discrepaban. Entonces, precisamente es por eso que a veces los pronunciamientos de carácter oficial solamente nos sirven como una referencia para hacer la comparación respecto a la situación que se está presentando dentro del contexto de violencia que estamos analizando. Después, las publicaciones particulares como libros o artículos académicos o periodísticos. En este caso es muy importante esta fuente porque aquí es donde contraviene lo que las cifras oficiales dicen. Hay tres libros muy importantes o tres libros periodísticos que marcan una diferencia o un preámbulo en cuanto al tema del feminicidio, de la violencia a las mujeres. Uno de ellos es el de Las Muertas del Estado. El segundo es el de Frida Guerrera, que es Ni Una Más, y el último de ellos es el de Lindet, el de Las Fosas de Agua. ¿Por qué les pongo ejemplo estos tres? Los tres tienen tintes completamente periodísticos. Sin embargo, la investigación que se hace o lo que pretenden establecer son contextos partiendo de contraponer las cifras de carácter oficial, lo que nos dan los medios oficiales, lo que nos dice el gobierno, contrapuesto con las investigaciones que realizan estos tres autores respecto a la violencia en contra de las mujeres.
Ahorita voy a retomar el tema del libro de las fosas de agua del INDET, porque ese nos va a servir como un claro ejemplo para el tema del establecimiento de los contextos, partiendo desde el punto de vista de utilizando algunas de estas fuentes que les voy a ir mencionando. Siguiente, la parte de los testimonios o declaraciones de las víctimas. Evidentemente va a haber asuntos donde ya no tengamos víctimas. Entonces, ¿quiénes van a ser nuestra fuente de información? Y ustedes mejor que nadie lo saben desde el punto de vista práctico, pues ni más ni menos que los testigos o las personas cercanas quienes estuvieron alrededor de la víctima. ¿Por qué es muy importante? Porque es son los que nos van a permitir o nos van a dar o sentar las bases para poder saber exactamente hacia qué dirección va la investigación. Por ejemplo, una de las cosas que platicaba con las generaciones anteriores es la indicación que ustedes les dan de que todas las muertes de mujeres sean tratadas como feminicidio, pero jamás les explicaron por qué lo necesitábamos hacer. Precisamente es porque cuando ustedes entrevisten a los testigos, a las personas que estaban alrededor de la víctima, les va a poder establecer un contexto diferente, único y exclusivamente a decir, bueno, lo voy a tratar como suicidio. No, y porque, dadas las características que aparenta ser en el lugar de los hechos. Sí, pero cuando yo empiezo a entrevistar a los testigos, me doy cuenta que la víctima venía de cierta historia o de ciertos antecedentes de violencia por parte de su pareja. Pero si yo no entrevisto a las víctimas, no entrevisto a los testigos, a las víctimas indirectas, a las personas que estaban alrededor de ella durante todos estos hechos, evidentemente voy a perder de vista esta cuestión o estos hechos que me van a permitir investigar el delito como un feminicidio y no única y exclusivamente como un suicidio. Las notas periodísticas que les decía que nos van a dar información diferente y van a contravenir las cifras oficiales, los dictámenes periciales, que evidentemente en muchísimos de los casos, a lo mejor en apariencia digo, bueno, se trata de un suicidio. Ya que vemos el dictamen pericial y el dictamen pericial me arroja que no, que en realidad, bueno, el surco que tenía la víctima, por ejemplo, era un surco completo. El nudo como estaba atado, pues evidentemente no había posibilidades que la víctima lo pudiera haber hecho ella misma. Otra de las cuestiones, el tipo de cómo la víctima estaba, la posición en la que se encontraba. Tal es el caso, por ejemplo, que ustedes lo vieron en el caso de esta chica lesbi, que en un primer término dijeron que se trataba de un suicidio. Ya cuando comenzaron con las investigaciones, vieron los indicios, vieron los dictámenes, bueno, la información que se arrojó fue completamente diferente. Entrevistas a las personas que se encuentran en el entorno, a los especialistas que dan la información o aquellas personas que están metidas dentro de la investigación de los delitos o de estas violaciones que sean de manera sistémica. Las visitas de trabajo, las inspecciones judiciales, que mayoría de las veces en lugar de inspecciones judiciales, yo podría decir que se tratan de las inspecciones de la Policía de Investigación, cuando están realizando su trabajo correspondiente. En este caso, las normas jurídicas dentro del país respecto a los tipos penales que nos establecen diferentes características, por ejemplo, en el caso del delito de feminicidio, que nos establece en específico cuáles son digamos que las cuestiones de género que tienen que ser evaluadas para el tema del delito. Los informes que las organizaciones de carácter civil brindan a la situación de violencia que estamos investigando, incluso los mismos fallos de la Corte. Aquí es la parte, ¿por qué es importante o cuándo tenemos que utilizar un análisis de contexto? Sencillo. Primero, cuando nosotros, quitando lejos el tema de las violaciones a derechos humanos, cuando nosotros estamos frente a un delito, en este caso ustedes, cuando el Ministerio Público les pide realizar un informe o el informe respectivo respecto a alguna carpeta de investigación. Si si nada más nos quedamos con las visiones que dan, por ejemplo, los testigos cuando van a declarar, evidentemente esta visión es completamente parcializada. Algunas veces, o más bien todas las veces, ustedes desde su experticia, desde su práctica, cuando leen las entrevistas o cuando se está entrevistando a alguno de los testigos, ustedes identifican qué cuestiones que se tienen que analizar o que se tienen que profundizar. Si ustedes
no tuvieran esta parte, algunos de sus compañeros dicen, bueno, el contexto se trata del modus operandi o del modus vivendi que nosotros establecemos, de cierta manera sí, porque ustedes tienen que establecer o tienen que investigar de manera complementaria la información que ya tenemos y tienen que tomar diferentes líneas de investigación para recabar más indicios, recabar más entrevistas respecto a los testigos. Obviamente esto que les va a permitir hacer un escenario mucho más profundo respecto al delito que están investigando. Retomo el caso que ya les estaba poniendo respecto al tema de que única y exclusivamente vamos a tomar la dirección de que se trata de un suicidio. Ajá. Y si de repente una testigo o una víctima indirecta les dice, bueno, es que mi hija previamente a esta situación de suicidio, ella ya había denunciado a su pareja por agresión y la pareja le dijo que la iba a asesinar. Obviamente, si cuando ustedes dicen, ok, entonces tenemos que investigar a la pareja en lo que llegan los dictámenes y dentro de las investigaciones arroja que sí, que hubo una persona que vio a esta pareja previamente llegar al domicilio de la víctima. Entonces, si ustedes a lo mejor no entrevistaban a los testigos, no podían identificar este tipo de comportamientos, este tipo de patrones, ¿qué es lo que sucede? Pues única y exclusivamente nos quedamos con el tema de que se trata de un suicidio. Ahorita cuando hablemos de los casos que ustedes tienen para efecto de analizar, vamos a empezar a ver un poco de las violaciones que hubo sistémicas por parte de los órganos encargados de la Procuración de Justicia en los casos que empezamos a ver. Obviamente, dentro de esos contextos a nivel internacional, que también nos permite establecer la responsabilidad por parte de un Estado, en este caso más bien enfocándolo hacia su función, lo que nos permite es establecer la responsabilidad de un sujeto en la comisión de un delito. Y en este caso, en el caso de cumplir con la obligación de investigación, aquí más bien yo me iría más hacia un tema de que a ustedes les permite, a través de la aplicación de protocolos, realizar todos los actos de investigación correspondientes y tendientes para establecer la responsabilidad de un sujeto. Que como dice el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 2, uno de los objetivos dentro del proceso judicial o del procedimiento de carácter penal es que se establezca que el culpable no quede impune, ¿no? Y que la víctima, y el derecho a la verdad y a la justicia por parte de la víctima, ya sea directa o indirecta. En este caso, como les decía, prácticamente el contexto podemos verlo que se trata de una herramienta analítica. ¿Por qué? ¿Por qué analítica? Porque nos va a permitir hacer análisis de hechos, conductas o de un discurso o en este caso, de lo que nos den, de la información que nos viertan los testigos o que nos vierta las víctimas indirectas respecto al hecho que estamos investigando. Se trata básicamente de una herramienta de comprensión respecto a determinado fenómeno o evento. Pero esta investigación, este análisis lo tenemos que hacer desde un punto de vista integral. Ahora sí les retomo el caso, o les retomo lo que les decía del caso del libro que yo les decía, la investigación que había hecho Lindet respecto a las fosas de agua. Las fosas de agua se trata de lo que hace la investigación que se hace es sobre los feminicidios en el estado de Ecatepec y en el estado de Tecámac. ¿Qué es lo que hace? Originalmente, lo que en apariencia eran casos aislados por parte de la Procuraduría del Estado de México, Lindet lo que hace es que empieza a establecer un contexto primero entre las desapariciones de las mujeres, lo que pasa después de que desaparecen las mujeres, y después respecto a cómo se encuentran ciertos cadáveres en el Estado de México. Empieza a identificar patrones, sobre todo en el tema de que encuentra que las jovencitas, los cuerpos que se empiezan a encontrar, presentan características similares, algunos de ellos, mientras que otros cuerpos presentan otros patrones diferentes de violencia. Lindet hace una investigación, esa investigación de cómo fueron el proceso, digamos que el proceso que pasa
que pasan las familias durante estas investigaciones, identifica los patrones por parte de la Procuraduría en cuanto a las deficiencias, identifica sobre todo este discurso que maneja la Procuraduría del Estado de México al siempre decir, seguramente se fue con el novio, se fue de fiesta, al rato regresa. Ese era el discurso o la respuesta que le daban a todas las familias siempre que comenzaba la investigación. Identifica un modus operandi de los secuestradores. Muchos de ellos lo que identifican es que muchas de las jovencitas desaparecen tanto en Tecámac como desaparecen en Tecámac, en Ecatepec, y posteriormente muchas de ellas son explotadas sexualmente en el cerro de Chiconautla. Chiconautla, que identifica también que Chiconautla presenta una dificultad geográfica, y esta dificultad geográfica también implica una dificultad a un rango jurídico. Chiconautla le corresponde a 3 municipios diferentes, Ecatepec, Tecámac y no recuerdo el otro. Entonces, las investigaciones siempre se ven obstruidas por el tema de que dicen, ay, es que una vez que se brinca en el río de los Remedios, ya le corresponde a Tecámac. Una vez que está de este lado, bueno, ahora sí le corresponde a Ecatepec, pero es que ya cuando suben al cerro de Chiconautla de esta calle para allá, ya le corresponde a alguien más. Obviamente, si nosotros analizamos este contexto, podemos identificar de manera clara y precisa el tema de que de manera clara y precisa, el tema de que se empiezan a presentar a las violaciones sistémicas en cuanto a la procuración de justicia para estas chicas que están desaparecidas. Y sobre todo, dentro de estas investigaciones que hace el INDET en las fosas de agua, identifica otro patrón muy importante. Muchas de las, primero, identifica que no todas las víctimas que se encuentran, por eso se llama las fosas de agua, dentro de los cuerpos que encuentran dentro del río de los Remedios, cuando lo desfogan y comienzan a hacer las investigaciones, no todas correspondían al grupo que se le atribuía y que está detenido, que fue sentenciado, sino algunas de ellas también identifica patrones, que en este caso estos patrones que se identifican corresponden a personas completamente diferentes. Los cuerpos fueron mutilados de manera quirúrgica y fueron encontrados con posterioridad a que esta banda fuera sentenciada. Entonces, Lindet lo que hace es que comienza a hacer esta investigación respecto a los hechos. En este caso, para esta investigación o para este libro que realiza Lindet, pues podemos darnos cuenta que no nada más bastó con los expedientes de carácter jurídico, sino que tuvo que hacer una investigación de carácter social, cultural, económico, político, histórico, sobre todo en la parte histórica, porque tuvo que identificar esta situación del movimiento o de la población que conformaba Atecama, que era muchísima de esa, era gente que venía de colonias originalmente conflictivas como Tepito, La Doctores, y que venían algunas de ellas, digamos que huyendo de la Ciudad de México, y otras pues porque realmente no podían asentarse dentro de la Ciudad de México. Entonces, esto permite a ella, al menos le permite establecer relaciones entre el tipo de población y el tipo de delitos que se presentan. En este caso, los casos o los usos que nosotros le podemos dar al contexto en un primer término es ampliar el entendimiento que tenemos del caso. Ustedes en la práctica lo hacen todo el tiempo porque originalmente a lo mejor nosotros teníamos una visión que única y exclusivamente se trataba de a lo mejor de un asalto o de un homicidio, de un caso fortuito. Sin embargo, cuando ustedes comienzan con las investigaciones, podemos identificar que realmente no se trataba solamente de un hecho aislado, sino que el homicidio venía relacionado con antecedentes de violencia, con antecedentes de discriminación, que la víctima había sido previamente amenazada, entre otras circunstancias. Nos permite de igual forma resolver el caso concreto al ampliar el entendimiento que tengamos del mismo. Retomo el caso de Lesbi. ¿Qué es lo que tenemos del caso de Lesbi? Del caso de Lesbi originalmente se manejó, o dentro de la primera audiencia lo manejaron como un homicidio,
culposo por una omisión de auxilio de cuidado. Obviamente, cuando empiezan a realizar las investigaciones correspondientes, empiezan a identificar primero que la víctima venía de patrones de violencia ejercidos por su pareja. Segundo, que previamente a que apareciera su cuerpo, había tenido una discusión con él y que incluso él había golpeado, que es lo único que se aprecia dentro del video de Ciudad Universitaria. Entonces, evidentemente, no estábamos frente a un simple suicidio de la chica dentro de las instalaciones de CEU, sino que también que nos encontrábamos frente a un feminicidio, ¿no? De igual forma, nos permite establecer aspectos contextuales. Sobre todo ahorita que analizamos Campo Algodonero, nos vamos a dar cuenta que algunos de los casos que fueron analizados o que fueron evaluados por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos permitió establecer que no nada más se trataba de homicidios de carácter aislado, sino que muchos de estos homicidios se encontraban relacionados entre sí o habían sido llevados a cabo por las mismas personas. Les retomo el ejemplo que les había dado, el ejemplo de las fosas de agua, en el que permitió identificar que muchas de estas víctimas habían sido asesinadas por patrones similares y que se trataban de diferentes grupos, algunos de carácter de explotación sexual, otros única y exclusivamente que se dedicaban a secuestrar niñas, a abusar sexualmente de ellas y después asesinarlas. Entonces, si ustedes no establecen este contexto, no identifican cuáles son las características particulares de cada uno de los casos que están analizando, no nos va a poder en este caso permitir poder establecer conexiones entre los diferentes casos. Sobre todo cuando ustedes, los que trabajan delitos sexuales, sobre todo ustedes cuando hacen el modus operandi y desarrollan todas las líneas de investigación, ustedes en muchísimos de los casos les permite a ustedes identificar ciertos patrones de conducta respecto a la zona, que en este caso nosotros le conocemos como perfil geográfico. Dentro del perfil geográfico, de repente también el perfil, las características de ciertas víctimas y de igual forma la dinámica en la cual se desarrollaban. Yo les ponía como ejemplo a algunos de ustedes quienes trabajan en sexuales y quienes no. Hace 3 años aproximadamente en Tlalpan detuvieron al primer violador serial dentro de este sistema. Determinaron y se determinó que aparte de las 12 carpetas que se tenían denunciadas, de manera aislada, si no se hubieran analizado por parte de su compañero, no hubiéramos podido llegar a que había características similares. Sin embargo, su compañero, que ya tenía bastante experiencia dentro, o que tenía muchísimos años dentro de sexuales, empezó a identificar que de los asuntos que le estaban dando a investigar, algunos de ellos presentaban características similares. Empezó a platicar con algunos de sus otros compañeros o de los otros turnos en sexuales, y empezaron a identificar esta parte que el agresor a cierta hora de la mañana, todas las víctimas reportaban que habían sido agredidas o a las 5 o 6 de la mañana o habían sido agredidas después de las 10 de la noche. Sobre todo que las agresiones eran en Tlalpan y las calles en común en las cuales se agredían. Posteriormente pidieron a la parte de los peritos en química que les enviaran digamos que la cadena de ADN respecto al agresor, hicieron el comparativo y de ahí pues descubrieron que originalmente tenían 20 carpetas. Después de que peritos interviene, pues ya quitan el número y se quedan en 12 carpetas. Y si no hubiera sido por esta parte de que establecieron cuáles eran las características particulares de cómo se han cometido los delitos en general, pues evidentemente hubiéramos tenido carpetas de carácter aislado. Gracias al trabajo de su compañero, que digamos que la experiencia y la intervención dentro de estos asuntos fue la que le permitió poder establecer estas características particulares, poder establecer la conexión entre los diferentes asuntos y de ahí determinar que se trataba de un agresor serial, de establecer cuál era su modus operandi, establecer cuál era la zona geográfica en la que atacaba, cuál era el perfil de las víctimas y después, bueno, de una ardua vigilancia de casi 2 semanas, pudieron en este caso detenerlo. Ahora, la parte práctica, digamos que es la que a ustedes les interesa o a ustedes les corresponde. En el caso de Campo Algodonero,
Campo Algodonero digamos que es de las sentencias clave en el tema de violencia, y sobre todo Campo Algodonero, en el momento de que nosotros nos ponemos a hacer las investigaciones, digamos que leemos las casi 2000 fojas que existen, dentro de la sentencia, el contexto o los aspectos relevantes que para nosotros nos interesan son los siguientes. Primero, lo que hace es que establecer, en este caso, cuáles son las características sociodemográficas que estaban en Ciudad Juárez en el momento en que se cometió, en el momento en que se cometieron o que se comenzaron a investigar, se comenzaron a presentar estos delitos. Primero, se trataba de una ciudad de una ciudad que se convirtió en una ciudad industrial, es decir, la mayoría de las empresas maquiladoras o de fábricas decidieron establecerse en esta ciudad, además de que se trataba evidentemente de una ciudad de tránsito migrante, ya sea tránsito nacional o de tránsito internacional, en este caso por la colindancia con Estados Unidos. ¿Por qué es importante esta situación de tránsito migrante? Porque la población de Ciudad Juárez no era una población fija, única y exclusiva. Muchísima de la gente que llegaba a Ciudad Juárez, nada más llegaban, digamos que de paso. Lo que estaban esperando seguramente, lo que estaban esperando era poder emigrar a Estados Unidos, poder realizar el cruce correspondiente. Muchos de ellos llegaban esperando, digamos que la oportunidad, llegaban empezando con el trabajo de la maquila. Algunas familias habían sido desplazadas de otras comunidades. Entonces, esta situación la hace que la ciudad y la población tenga características particulares. Al tratarse de una ciudad industrial, de una ciudad única y exclusivamente de tránsito, se observa dentro de esta ciudad muchísimas desigualdades, desigualdades sociales, sobre todo un factor, la frontera de carácter internacional. Como ustedes saben, en Ciudad Juárez también se comenzó a utilizar como, digamos, que la trastienda para los niños que venían a reventarse de Estados Unidos. Aquí ya a los 18 años ya podían consumir alcohol, mientras que en Estados Unidos tenían esta parte o esta limitante. Entonces, también Ciudad Juárez tiene esa característica. Por un lado tenemos la parte industrial y por otro lado tenemos la parte de bares, la parte de antros. Esta parte que predomina y esta parte que converge la población, digamos que la que tiene que ir a trabajar versus la población que única y exclusivamente viene de fiesta. Entonces, que le va dando de cierta manera un choque social y un choque de clases. ¿Por qué empieza a llamar la atención Ciudad Juárez? Porque así como va creciendo la industrialización de la ciudad, también de cierta manera, o más bien de manera exponencial, comienzan a crecer las desapariciones y los homicidios de mujeres y de niñas. Obviamente, cuando comienzan a hacerse las denuncias, entra la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Dentro de estos casos, examinan única y exclusivamente 24 casos de mujeres, y de estos 24 casos de mujeres en el año del 98, identifican que la mayoría de las veces no se siguieron o no siguieron con lo que establecía la ley. La mayoría de estas averiguaciones previas contaban con lagunas, no estaban debidamente integradas, no tenían entrevistas a testigos, no tenían los dictámenes de manera completa. Obviamente, muchísimas de las familias refieren exactamente el mismo discurso que se identificó en el Estado de México por parte de la Procuraduría, nada más que aquí representado en Ciudad Juárez. Cuando llegaban las familias a denunciar, les decía, al rato regresa, seguramente se fue con el novio. Como era una ciudad de antros o de bares, seguramente anda de fiesta, al rato aparece. O les decían, bueno, es que no podemos investigar ahorita porque legalmente no ha desaparecido. ¿Qué es lo que pasa? Las familias que logran llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos logran que la Corte envíe a un grupo de relatores. Obviamente lo que hacen este grupo de relatores es que identifican, al menos cuando ellos llegan en el año del 93, un patrón en el aumento de asesinatos en contra de mujeres y de niñas.
Obviamente identifican que los patrones y que este patrón en cuanto a las cifras es superior o digamos que se duplica en cuanto a los homicidios por de los hombres, y que las características de los homicidios son completamente diferentes, mientras que en las mujeres hay evidentes signos de violencia. En los hombres son cuestiones de ajustes de cuentas, a lo mejor un solo impacto de arma de fuego, a lo mejor una lesión por arma punzocortante, pero no es la hazaña que se encuentran en los homicidios de mujeres y de niñas, y sobre todo el contenido de carácter sexual. Y de igual forma identifica que sí, tenemos varios estados fronterizos, muchas ciudades fronterizas, pero sobre todo en Ciudad Juárez identifica un patrón que no se percibe en otras ciudades de carácter fronterizo. O sea, la diferencia es exponencial. Y sin embargo, cuando los relatores llegan y empiezan con las investigaciones, se encuentran con la grandiosa sorpresa de que no te tienen una cifra exacta de los homicidios. O sea, las cifras oficiales les reportaban supuestamente una cantidad de 25, 24 homicidios, cuando en realidad las familias que tenían, digamos que las copias de las averiguaciones previas, o las familias que habían intentado iniciar o denunciar, son muchísimas más. El problema es que era que la autoridad o que los agentes del Ministerio Público no les permitían iniciar la denuncia sobre pretexto de siempre decirles. Les repito, parece hasta un discurso trillado, él se fue con el novio, al rato regresa, seguramente se escapó, seguramente se fue para el norte. O sea, la idea era que la familia no denunciara. Precisamente lo que hacen los relatores es que se van con las organizaciones civiles, y las organizaciones civiles les señalan esta inconsistencia respecto a los expedientes que existen, las investigaciones y la gente que se ha acercado con ellos para solicitar el apoyo. Obviamente, cuando se le rinde este informe a la Corte Interamericana por parte de los relatores, les dicen que no hay una forma de explicar, o más bien no se pueden dar conclusiones de carácter convincente entre las cifras oficiales y las cifras que ellos están detectando por parte de las organizaciones de carácter civil. Inmediatamente le informan a la Corte que es necesario iniciar con el procedimiento dentro de dicho órgano internacional, porque se detectan que existen violaciones de carácter sistémico. Sobre todo, identifican una cuestión de carácter muy importante respecto a las víctimas, las características de las víctimas que existen. Estas características de las víctimas que existen, dicen, primero se trata de mujeres jóvenes entre 15 a 25 años de edad. Esta cuestión no nada más se refiere a que las personas las eligieran, sino que esta cuestión de 15 a 25 años de edad era el margen de edad de las personas que eran, de las mujeres que eran contratadas por parte de las maquilas o por parte de las fábricas. Entonces, digamos que era el rango de edad de mujeres económicamente o laboralmente activas dentro de estas empresas. La mayoría de ellas se trata precisamente de trabajadoras de maquila o de alguna empresa, tienda de carácter local. Preponderantemente se trataba de mujeres jóvenes, trabajadoras y de escasos recursos, y algunas de ellas eran migrantes o vivían en Ciudad Juárez desde muy poco tiempo. Realmente no tenían, digamos que mucho tiempo desarrollando su vida dentro de Ciudad Juárez. Identifican de igual forma, dentro de esta situación de las muertes en Ciudad Juárez, identifican diferentes modalidades. En este caso, de las modalidades que identifican, primero, la mayoría de los homicidios presentan signos de violencia sexual. De igual forma, hay características o patrones de carácter similar. La mayoría de ellas, y si no es que todas, fueron secuestradas, fueron mantenidas en cautiverio antes de haber sido asesinadas,
Casi todas ellas denunciaron desaparición por parte de sus familias. Los cadáveres aparecieron en terrenos baldíos, de ahí el nombre que viene de campo algodonero, precisamente porque al menos los casos que se analizan y que se estudian fueron encontrados dentro de un campo en el que se sembraba algodón. Y muchos de los cuerpos presentan signos de violencia, tales como, violación, tortura y mutilaciones. La mayoría de ellas presentaban mutilaciones en los senos o en el área genital. Y al menos los relatores le reportan a la corte que la mayoría de los homicidios obedecían a actos de carácter sexual violento y no se trataban de casos fortuitos o de casos aislados. Por eso empiezan a identificar estos patrones. Y lo que hacen es que comienzan a identifican y la reportan que ya hay una denominación para todos estos delitos de carácter sexual o serial que eran los conocidos dentro del país como las muertas de Juárez. ¿Qué es lo que hacen? Partiendo de esto es que la CEDAW, Amnistía Internacional, junto con la Corte Interamericana, identifican o establecen que al menos en Ciudad Juárez se presenta un tercer componente a la violencia que sufren las mujeres y a los homicidios que se están presentando, y son aquellos homicidios de carácter de índole sexual o características similares. No necesariamente las víctimas tenían que haber sido, digamos que penetradas por un pene a través de la violencia, sino que también habían sido agredidas sexuales a través de diferentes objetos. Incluso dentro de la Corte Interamericana y dentro de las investigaciones que se realizan dentro de Ciudad Juárez, se puede identificar que algunos cadáveres estaban relacionados con patrones de cuestiones de sadismo sexual o de comercio de tráfico sexual, y algunos otros única y exclusivamente estaban relacionados con sujetos que veían la oportunidad para agredir sexualmente a las mujeres, y otros con grupos delictivos propiamente dedicados a la trata de personas. Partiendo de esto es que de la relevancia de campo algodonero y del establecimiento de este contexto que previamente les acabo de explicar, lo que establecen es que existe dentro de Ciudad Juárez una violencia de género. Y de igual forma establecen que existe una violación reiterada y sistémica de derechos humanos por parte del Estado y existe una carencia en cuanto a la investigación de estas desapariciones y de estas muertes. Identifican de igual forma que esta violencia en contra de niñas y de mujeres está basada en la crueldad por el simple hecho de ser mujeres, y que el ser asesinadas única y exclusivamente es una culminación a la violencia que sufren, ya sea dentro de sus domicilios, ya sea dentro de sus áreas de trabajo o por parte de la sociedad misma. En este caso, sobre todo porque hacen un análisis de la cultura que empieza a surgir dentro de Ciudad Juárez en contra de la mujer, sobre todo por cuestiones de factores estructurales en cuanto al cambio de los roles familiares. ¿Por qué hace un análisis la Corte de los roles familiares? Porque dice que Ciudad Juárez, al ser una ciudad de carácter, digamos que norteño, es una ciudad de carácter tradicional, en el que pues obviamente el tradicional es el hombre, es el que lleva el sustento a su hogar. ¿Qué sucede cuando modificas este rol y las maquiladoras, las industrias, las empresas empiezan a contratar única y exclusivamente o en su mayoría mujeres? O la mayoría de los hombres de sus núcleos familiares emigraron a Estados Unidos. Pues obviamente la reestructuración de quién es la que tiene que llevar el sustento a su casa, en este caso son las mujeres. Y dice que este cambio de paradigma en el que la mujer comienza a independizarse tanto laboral como económicamente, lo que genera de igual forma fue este cambio, digamos que este desfase mental, por decirlo de alguna manera, este cambio drástico en el cual los hombres no pudieron adaptarse a este nuevo paradigma de carácter socioeconómico, obviamente generando las de violencia para demostrarle a las mujeres
que ellos seguían siendo quienes tenían el control. Sin embargo, también debemos de tener en consideración otra cosa que, digamos que perdí un poquito de vista la Corte, que fue que muchísimas de las familias estaban integradas ya solamente por mujeres. Entonces, la mayoría de la población de Ciudad Juárez se comenzó a convertir única y exclusivamente por familias con una mujer al frente. Dulce, tienes Lo por que ahí les decía, a ver, nada más ahí tienes unas manitas es levantadas. que no tengo el chat. Allá nada más para Sí, que lo consideres, ahí tienes unas manitas levantadas. Va que va. Entonces ahorita ya les empiezo a dar participación. A ver, déjenme ver a los que tienen las manitas levantadas. A ver, Edith. Edith. ¿Sí me escuchas, Edith? ¿Sí puedes activar tu micrófono? Bueno, en lo que Edith me contesta, Carlos Aspeitia tiene la manita levantada. Sí, mi pregunta, instructora, es más basada en lo siguiente. Si usted que ha leído el caso Algodonero en Ciudad Juárez, tiene conocimiento si los victimarios, dentro de los victimarios hubo seriales o fueron conductas realizadas por diversos individuos, en este caso particular del caso Algodonero. A ver, cuando vinieron los especialistas del FBI, que vinieron los del área de ciencias de la conducta, ahora que se llama ciencias de la conducta, que vino uno de los perfiladores más importantes, que ahorita se me fue el nombre, él hizo un análisis de todos los casos desde la investigación desde el punto de vista criminalístico y desde el punto de vista policial, y determinó que algunos de ellos eran casos, ya saben, de esos de oportunidad del sujeto que vio a la mujer que iba pasando y la agredió sexualmente, y como la conocía, seguramente la asesinó, o para efecto de no ser denunciado y no ser aprendido, la asesinó. Sin embargo, muchísimos de los casos también él determinó que se trataba de agresiones seriales. Él, en un artículo que publica de manera independiente, que me parece que no llegó a México, en el artículo él publica y él dice que muchas de estas agresiones devienen también cuestiones muy similares, y de hecho de ese artículo se basó esta película de Hostal, o de Hostal, que muchas mujeres eran raptadas y eran llevadas a casas para ser torturadas y ser agredidas sexualmente. Entonces identifica de estos diferentes patrones. No nada más identifica el tema de casos, digamos, de oportunidad, sino también de casos seriales. Y dice que no nada más se trata de, a lo mejor, un agresor serial, sino que se tratan de diferentes y de varios. Incluso él hace una recomendación porque en ese momento detienen al egipcio, a esta persona egipcia, y él dice que no es él, a lo mejor él pudo haber cometido algunos, pero por las características se trata de diferentes agresores. ¿Sí? Correcto, gracias. Por nada. Edith, ¿ya la escucho? Creo que Edith no me escucha. José Luis Onofre. ¿Qué tal? Buenas tardes, maestra. Hola, buenas tardes. Soy policía de investigación de Iztacalco 2. Mire, en relación en general, al contexto, en verdad nosotros sabemos de antemano que hay una desigualdad dentro de nuestro contexto social, estructural, pero no sabíamos cómo comprenderlo. Y como lo mencionan en los textos de los temas, y para mí es especial esto, que las personas son discriminadas no por quienes son, sino porque por lo que se piensa que son o representan. Es decir, en virtud de la asignación de tipos sociales o culturales negativos, pero realmente nosotros en este contexto social que en gran parte del país es así, la mujer como la vemos como un estereotipo de ser abnegada, sumisa, el rol de género que se les da al hogar como esposa, que cuide a los niños, haga de comer, lave, planche, etc.
pero esta construcción social ya estaba hecha cuando nosotros nacimos en ella y bueno, para mí en lo particular es difícil cambiar de manera de pensar así de un día para otro. Es loable lo que se tiene que hacer, lo que se tiene que llevar a cabo, pero sí se debe de hacer con más, no nada más hacia nosotros, como está bien, principalmente nosotros como institución, pero también en general se debería de llevar a cabo porque mucha gente no lo sabe, no lo comprende. Y realmente la parte más afectada siempre ha sido ahorita la mujer. La desigualdad y la equidad ya no se... Yo me quisiera poner en los zapatos de las mujeres y sí es una situación muy difícil para ellas. Y el estereotipo que les dan o que les asignan es en el entorno, en el contexto social que nosotros nos desarrollamos. Y lo que yo veo en esta perspectiva de género es muy loable, pero precisamente para esa mujer violentada, agredida, discriminada, está bien todo esto de esta perspectiva de género. Pero realmente hay gente o hay mujeres que se aprovechan de esta situación, ¿no? Esperemos que esto vaya más allá, porque sí es muy importante, pero sí haría falta que en general la sociedad también tuviera la mano, no sé, en alguna clase de la escuela, desde, pues no sé, como si fuera una clase de civismo que ya no existe o que se da muy poco, para que esto también se difundiera y la misma sociedad fuera cambiando y tuviera esta perspectiva que nosotros ya estamos comprendiendo. Gracias, maestra. No, por nada. Sí, le agradezco muchísimo. Sí, tiene completa la razón. No se trata, bueno, aquí no vamos a hablar de que lo que dice usted de mujeres que abusan o no, este tema de lo que usted dice, a lo mejor es la percepción que usted tiene. Sin embargo, lo que tratamos, o al menos es entender esta parte, como usted bien lo dijo, históricamente las mujeres devenimos a lo mejor devenimos de una historia, de una sociedad o de una cultura en la cual tenemos de manera sistémica la violencia en contra de la mujer. Sobre todo esta violencia ejercida desde un primer momento, desde un punto de vista doméstico, para después pasar a un punto de vista a lo mejor académico, laboral. Digamos que esta educación que les dan algunos hombres en casa se transpola después a su campo de trabajo y a su campo laboral, ¿no? Esta parte de discriminar, esta parte de violentar a las mujeres y esta perspectiva de ver a las mujeres como, digamos que desde un punto de vista de someterlas y de hacerlas sumisas, porque al final de cuentas eso es la violencia de género, ¿no? Esta parte o al menos lo que intentamos que ustedes comprendan, que los diferentes tipos de violencia que se ejercen, por ejemplo, los roles que tenemos, de repente este cambio de paradigma que usted hace. Aquí lo que tratamos, al menos con este curso, es que ustedes dentro de su práctica rompan con este paradigma, rompan con esta visión de sumisión que se tiene de las mujeres, y es que al menos cuando ustedes vean los protocolos, ustedes los aplican de manera diferente, con una visión, y como les decía la maestra Michelle la clase pasada, que cuando ustedes analicen un caso en el cual está involucrada una mujer, se pongan estas gafas violetas, estas gafas moradas, para efecto de poder hacer un análisis mucho más profundo, para efecto de que poder entender desde otra perspectiva la violencia en contra de la mujer, que no nada más a lo mejor es le pego una cachetada, o a lo mejor le grito, sino que tenemos diferentes tipos de violencia, ¿no? Y desde el punto de vista jurídico, a lo mejor también cambiarles a ustedes esta perspectiva de cómo van a manejar un caso. Ustedes es que creo que lo que usted también hace referencia es aparte de los casos que vienen, por ejemplo, el caso de Paola Buenrostro, ¿no? Es esta falta de la visión de poder entender el contexto en el cual se desarrollaba la víctima,
esto generó cierta discriminación hacia la misma. Por ejemplo, Paola, el contexto que no fue capaz de establecer en su momento ni el Ministerio Público ni el juez de control fue que Paola, primero, venía de una comunidad de Veracruz en el cual había sido rechazada por parte de su familia. Cuando llega a la Ciudad de México, pues su única familia es de la misma comunidad trans. Y después, cuando es asesinada, pues obviamente el Ministerio Público no entiende que no iba a venir un papá, una mamá, un tío, una prima, un hermano a reclamar el cuerpo, ni tampoco iban a venir aquí a continuar con el proceso precisamente porque ella venía rechazada. Entonces, vino el primer contexto de discriminación, no permitirle a Kenia que fuera la ofendida, a pesar de la relación que ellas mantenían, que vivían juntas, esta parte de esta unión de carácter familiar. Entonces, el Ministerio Público no vio más allá a lo mejor de las limitantes o de entender esta parte que no iba a existir alguien que viniera a reclamar su cuerpo. A lo mejor en un primer término, desde el punto de vista jurídico, podemos entender que pues va a decir, bueno, y si más adelante venía alguien a reclamar el cuerpo, pues si ya se lo di a alguien más, venía esta responsabilidad. Y por el otro lado, pues también viene la parte de la falta de sensibilidad al manejo, ¿no? Y sobre todo una de las cosas que creo que pasó en audiencia y lo que vio el juez es que no trató el caso con perspectiva de género enfocado hacia la comunidad LGBT. Entonces, automáticamente muchos de los que intervinieron dentro del proceso vino esta estigmatización de que decían, es que no es Paola, no es un ella, es un él. Lo mismo pasó con Kenia, ¿no? O sea, no es Kenia, es el él o el cómo se llama. Pues vinieron a esta parte que las autoridades no se cambiaron el chip, no nada más se trata de ustedes, aquí ahorita lo estamos haciendo con ustedes, pero lo que se busca a lo mejor con otras funciones o con otro tipo de actividades es que se busque o se trate de que la sociedad entienda este cambio de roles y este cambio de paradigmas, ¿vale? A ver, voy con Eduardo Barrón, que desde hace rato tiene la mano levantada. ¿No escucho, Eduardo? Sí, gracias, maestra. Buenas tardes, compañeros. Es que son como dos preguntas rapidísimas, a ver si no me extiendo mucho. En la cuestión de campo algodonero, me estaba entendiendo por lo que estaba relatando que dentro de la investigación del caso y del contexto también se percibe una degradación del tejido social. Quiero entender así, dado que la población era los años 90 y la población de Ciudad Juárez se estaba transformando, quedando a la cabeza de la mayoría de las familias, siendo encabezada la mayoría de las familias por madres solteras, madres que se encargaron de la crianza de sus hijos y al mismo tiempo iban a trabajar a la maquila, o incluso hijas de esta misma familia matriarcal que iban a la maquila. Eso parece ser que estaba influyendo, ¿no? Referente al tipo de tratamiento que, me imagino, la autoridad, medios e incluso los mismos perpetradores le estaban dando. Sí se pudo establecer cierto nivel de de molestia, de enojo, por parte del machismo, ¿no? De la población masculina y educada con roles machistas de la ciudad, de la comunidad, del municipio. Y antes de que se me vaya la hebra, también quería preguntar, de lo que se aprendió de campo algodonero, ¿se ha encontrado que se repite algún tipo de patrones ahora que vamos en otras poblaciones, por ejemplo en Guerrero, que en el caso de Guerrero se sabe o se dice que son los rojos quienes tienen, digamos que el monopolio o el control de todo lo que es la trata de personas, que incluso creo que salió embarrado por ahí el cantante que ya se murió, se me fue, Serrat, no. Bueno, que por ahí también se hizo mención a gente famosa que incluso también era cliente y que también tenía intereses ahí metidos dentro de la trata de personas. Ese era todo, maestra. Gracias.
En cuanto a lo que usted, lo segundo que usted me comenta, me pregunta que si digamos que marcó o hizo un cambio, yo le podría decir que sí, porque si no hubiera sido realmente por campo algodonero, por esta parte, metodológicamente la herramienta del establecimiento de contextos o el análisis de contextos deviene precisamente de manera ya muy específica, al menos en cuanto a tema de violencia en contra de la mujer, de campo algodonero. ¿Por qué? Porque nos permitió o nos permite que fuera un parteaguas para analizar los temas de violencia, el tema de las desapariciones, de los asesinatos de mujeres, establecer las características particulares de cada una de las víctimas, o al menos las víctimas que están engrosadas dentro de la sentencia, y de igual forma nos permite establecer como que características o pautas de investigación en específico para los delitos en contra de las mujeres y los delitos, empezar a verlos desde un punto de vista de la perspectiva de género. Entonces, por ejemplo, no, la presentación de lo que les explica, no se preocupen, se las paso con la maestra Michelle para que se la suba en la plataforma. Pero en específico, para efecto poder dar una sentencia en contra del Estado mexicano, pues se tuvieron que analizar muchísimas vertientes, diferentes aristas, ver desde diferentes puntos de vista, y esto permitió identificar, por ejemplo, el Estado mexicano incurrió en responsabilidad primero por el tema de que la mayoría de las veces la responsabilidad se la echaban a la víctima por la forma de vestir, por el lugar donde trabajaban, por la conducta o por la forma en la que se comportaban, y de igual forma decían la mayoría de las veces por la falta de cuidado en el caso de los padres. Por ejemplo, si pueden ver nada más para que lo vean, el tema de las víctimas, por ejemplo, una de ellas que se encuentra, que es Laura Berenice, por ejemplo, la edad de Berenice era de 17 años, aquí a Berenice le echan la culpa porque supuestamente se iba a ir de fiesta, y decían que qué hacía una niña de 17 años yéndose de fiesta, y que evidentemente la familia, los padres tenían la culpa por haberla dejado ir, ¿no? En el caso de Claudia Beth, ella era trabajadora de la maquila, llega tarde, le cierran, ya no la dejan entrar a la maquila, era de madrugada, obviamente se tiene que regresar a su casa, y el agente del Ministerio Público decía que qué hacía una mujer a las 5, 6 o 4 de la mañana, que era la hora que entraban a la maquila, que hacía esa hora ella en la calle, ¿no? O sea, sin entender que ella se encontraba trabajando. O en el caso de Esmeralda, ¿no? Que a los 15 años de edad, cuando venía de regreso de trabajar porque era empleada doméstica, desaparece. Obviamente los agentes del Ministerio Público le dicen que seguramente se fue con el novio, que al rato regresa, que anda de fiesta. O sea, los patrones de las respuestas para efecto de no iniciar con las averiguaciones previas pues fueron muy marcadas y muy tajantes. El caso que usted me pone, si nosotros ya empezamos a hacer el análisis de todas y cada una de las víctimas desde el punto de vista de la experiencia que ustedes, del trabajo que ustedes realizan, evidentemente podemos identificar diferentes tipos de patrones, y este tipo de patrones nos va a permitir relacionar ya sea a las víctimas por las características de la forma en la que desaparecieron, la forma en la que fueron asesinadas, y por el otro lado también nos permite identificar a lo mejor relaciones entre los victimarios, ¿no? Por ejemplo, en el tema de trata de personas, hemos podido identificar y tenemos identificados patrones de cómo es el enganche por parte de las personas que vienen de Tenancingo, ¿no? Tenancingo. Las personas que vienen de Tenancingo, para efecto de captar a las chicas y de cómo se hace la explotación, ¿no? Sobre todo este tema de la captación, de que la parte del enamoramiento, una vez del enamoramiento la llevan y la explotan sexualmente, ¿no? Que ahí utilizan a diferentes, tienen, por ejemplo, la mamá, la hermana son las que las arreglan, la mamá y la hermana son las que van y las cuidan para el tema de explotarlas, las embarazan, después utilizan al hijo como una herramienta para efecto de chantaje, ¿no? O sea, este establecimiento de contexto nos permite establecer la relación que existe entre las diferentes víctimas. O, por ejemplo, al menos en caso algodonero, que fue uno de los temas que se identificaron, esta parte de las 72 horas de la búsqueda,
búsqueda, ¿no? Que decía, no está legalmente o oficialmente no está desaparecida hasta 72 horas después, y ya después de 72 horas es cuando se comienza con la investigación correspondiente. Obviamente viene esta parte de que, al menos en campo algodonero, que se establecen los estereotipos que yo les había mencionado previamente, en el establecer a las víctimas como de alto riesgo basadas en su comportamiento. Y esto hacían los agentes del Ministerio Público. Entonces decíamos, bueno, es en el año de los 90, pero si vemos, por ejemplo, el libro del INDED, el libro de las muertas del Estado, el libro de Ni Una Más, podemos identificar que esos mismos patrones se siguen repitiendo actualmente dentro de las agencias del Ministerio Público cuando se trata de las investigaciones de mujeres, ¿no? Y eso es precisamente, retomando lo que decía su compañero, lo que se busca es romper con estos estereotipos, con estos esquemas, con estos prejuzgamientos o estos obstáculos que se les ponen a las familias. Y en realidad lo que buscamos es establecer herramientas como es el contexto, como es lo que ustedes manejaban y que muchos de sus compañeros hablaban de una tríada de trabajo-investigación, ¿no? El agente del Ministerio Público, ustedes junto con peritos, realmente hacer una relación unida, unilateral, un solo frente para poder establecer conjuntamente los contextos. Porque, por ejemplo, si el agente del Ministerio Público única y exclusivamente toma de manera mecánica la declaración, ya no les permite realizar la entrevista a ustedes de la víctima o profundizar o establecer nuevas líneas de investigación, que es automáticamente lo que pasa, les ponen una traba y ustedes ya no pueden continuar con las investigaciones correspondientes. Ustedes a lo mejor necesitan entrevistar a la víctima de nueva cuenta, porque a lo mejor después del shock emocional, después de hablar con el Ministerio Público, se le presentan, cuando la entrevistan ustedes presentan nueva información. Esa nueva información les permite ampliar o establecer un contexto completamente diferente. Me comentaba algunos de sus compañeros dentro de las primeras generaciones, en el Puente de la Concordia, hace algunos años, cuando él estaba adscrito a Iztapalapa, que llegó una chica a denunciar. Cuando de la entrevista no se podía desprender gran información, digamos, que les sirviera a ustedes para establecer el contexto. Hasta que él entrevistó a la víctima, pudieron identificar ciertos patrones en cuanto al comportamiento del agresor que les permitió establecer un modus operandi y establecer un contexto. Su compañero determina, dice, por cómo me estás diciendo, seguramente él ya ha atacado ahí, por el comportamiento que presenta, seguramente va a regresar, va a esperar, va a confiarse porque no lo han detenido y va a volver a atacar de nueva cuenta. Entonces, partiendo de esto es que viene este tema, y cuando van a digamos que establecen a través de la declaración de la entrevista a la chica y lo que les platica a ustedes, la hora en que fue agredida, la zona exacta, la forma en que, entonces ese les permite establecer ese contexto, ese patrón, y dicen, hay que regresar posteriormente para poder continuar. Estos son los casos que ustedes tienen dentro del módulo, que en este caso es el caso de Nadia Muciño. Este caso a mayor profundidad viene dentro del libro de las muertas, me parece que es dentro de las muertas del Estado, en el Estado de México. Viene el contexto para que ustedes puedan entender de manera, digamos, que el contexto que se estableció respecto a la víctima, de las características particulares. ¿Por qué es importante esta parte de las características de la víctima? Porque nos permite entender un poco más de dónde venía. En algún momento, en algunos de sus compañeros, pude alcanzar a leer del módulo pasado que algunos decían, es que las víctimas no quieren salir del círculo de violencia. No es que no quieran salir, es que no es tan sencillo decir, a ver, te saco del círculo de violencia. Tienes que entender de dónde viene esa historia de violencia que tiene ella. Por ejemplo, en el caso de Nadia. En el caso de Nadia, pues tenía 17 años cuando conoció, en este caso, al que fue su esposo y su asesino. Tenemos que entender, por ejemplo, en este caso, desde los 17 años, venía de un núcleo familiar humilde, y a los 17 años ya tenía su primer hijo, 4 años después ya tenía 3 hijos. Obviamente venía de un contexto en el que venía de violencia, de factores económicos dentro del núcleo,
Y, por ejemplo, ella ya venía de un círculo de violencia que en algún momento intentó romper cuando se escapa y después, posteriormente, 3 meses después, él la convence de que regrese y es asesinada por parte de su esposo. Y aquí es lo que les decía, el contexto es muy importante, porque en un primer término se simuló que se trataba de un suicidio. Obviamente, ¿qué es lo que sucede? Adelantándome un poquito a lo que van a ver en el módulo 3, respecto al protocolo, o sea, no se hizo el aseguramiento del lugar de los hechos, no hubo fijaciones fotográficas, única y exclusivamente se hizo una descripción, se levanta el cadáver, no se resguarda, no se inspecciona. Cuando posteriormente se quiere regresar a realizar digamos que un aseguramiento de los indicios, pues bueno, se encuentran la chapa, ya se había cambiado la chapa. Obviamente muchísimas de las cosas que habían sido, que estaban dentro del lugar de los hechos, pues ya habían sido algunas quemadas, algunas cosas, bueno, ya no estaban dentro del domicilio. Incluso ni siquiera se llevan la cuerda cuando la bajan, o sea, los mismos servicios policiales o los policías o quienes intervinieron dentro del lugar de los hechos, pues ni siquiera se toman el más mínimo cuidado para efecto de algo que era muy importante, que era el lazo, la cuerda amarilla con la que la encuentran colgada para efecto de ver el nudo, para efecto de ver esta situación, ni siquiera se la llevan. Entonces, pues ya desde ahí ya perdimos evidencias, ya perdimos indicio. Lo único que tenemos es la camiseta con las manchas de sangre con la que encuentran a su hijo, y de hecho es una camiseta que la misma vecina toma del lugar de los hechos porque el niño, no recuerdo, la niña sale completamente desnudo. En el caso del último que les di a ustedes, que el caso de Valentina Rosendo Cantú, en el cual, pues bueno, el contexto en el cual venía la víctima, que en este caso era una persona de una comunidad indígena, en el momento de los hechos no se tomó en cuenta esta circunstancia, al momento que va a denunciar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando va a denunciar no la toman en cuenta, el Ministerio Público le pone 1000 trabas, un mes después de que denuncies cuando por fin se hace la revisión del lugar de los hechos. Y pues bueno, viene esta parte de la cuestión de las competencias, que le dicen que primero es que no le corresponde, como son militares quienes la agreden sexualmente, entonces son los militares quienes lo tienen que llevar, ya después los militares dicen que no, que se trata del fuero común, y ya es cuando se empiezan a realizar las investigaciones, pero pues obviamente no se toma en consideración que era una persona que no hablaba español. De igual forma, también se trata, no se toma, en esta época se tenía que darle un intérprete, tenían que tener el apoyo psicológico, el apoyo médico para en el momento de ser atendida. Sin embargo, no se toman estas consideraciones. El penúltimo, que en este caso es el caso de Paola Buenrostro, que es el caso que ya les había comentado, que Paola Buenrostro era una mujer de transgénero de 24 años, que era trabajadora sexual dentro de la Ciudad de México, es asesinada allí, me parece que es en Puente de Alvarado. La única testigo que se tenía en este caso era su amiga Kenia. ¿Qué es lo que pasa? Y que fue muy sonado, ¿no? El tema de que es asesinada dentro del vehículo. En un primer término, bueno, tienen el video porque encuentran a la persona con el arma, la encuentran a la persona con el arma, la detienen en el mismo lugar de los hechos, pero pues cuando llega a audiencia, pues resulta que lo liberan porque pues no se habían realizado todas las investigaciones y porque la perspectiva o la imagen que le da la gente al Ministerio Público primero maneja trabajadora sexual y después persona transgénero, ¿no? Como si fueran dos especies diferentes, digamos que de cierta manera para demeritar en este caso a la mujer. Que dentro de las teorías, como no se ven o no se analizan desde un punto de vista mucho más, digamos, de la comunidad LGBT, las investigaciones, primero, pues se trataba de un hombre vestido de mujer, transgénero, sexo servidor. El juez
no, digamos que no analiza con perspectiva de género, no se sigue una metodología adecuada. Al final de cuentas, cuando no se establece un contexto de cómo sucedieron los hechos, no se sigue una investigación acorde, pues ¿qué es lo que pasa? Pues antes de cualquier nada se genera el perjuicio de que la orientación de la víctima es mucho más importante realmente que se tratara o del homicidio que se lleva a cabo. En este caso, si ustedes revisan, hay una recomendación que, si mi memoria no me traiciona, es la 002/2019, en la cual la Comisión de Derechos Humanos es la que se encarga o la que realiza las investigaciones correspondientes, en la que establece cuáles fueron las violaciones sistemáticas, en donde por primera vez, en el caso de Paula, se establece un contexto en el cual se debió de haber analizado y se debieron de haber recabado las investigaciones correspondientes. El caso sigue abierto, lo tiene la Fiscalía de Feminicidios. Actualmente se está llevando a cabo una revisión, toda vez que, pues bueno, existe una discrepancia entre el video y la entrevista de la víctima, que digamos que concuerdan completamente, y por el otro lado a la declaración que le dio totalmente el peso el juez durante la audiencia, que en este caso fue decir que pues Paola lo intentó agredir, le intentó robar el arma que tenía y que él en el momento del forcejeo le disparó, bueno, lo cual es completamente incongruente porque en un segundo dictamen de carácter criminalístico se determina que el disparo que tenía Paola era directamente en el rostro, no era digamos que no venía producto del tema de lo que puede ser estarse peleando o estarse discutiendo por un arma de fuego. Y el último, que es el caso de Dina, en este caso que es el último que ustedes tienen, este es uno de los casos de los que menos información hay. ¿Y por qué motivo es el que menos información hay? Ok, me falta aquí. En el caso de Dina, antes de explicar el Dina, me dicen que Eric, pero me tiene la mano, Eric Alejandro tiene la manita levantada. ¿Me puede decir? Es que no me aparece el chat a mí. Eric Alejandro. Sí. Dígame. Respecto hay una duda que tuvo un compañero en cuanto a la dígame. sentencia de Campo Algodonero, si el Estado tenía responsabilidad. Sí, es obvio que tiene responsabilidad el Estado, tan es así que la sentencia condena al Estado mexicano para que se enfoque en ese tipo de asuntos y orilla a que se cree un protocolo y se estudie a fondo el feminicidio, ¿no? Sí, el Estado mexicano es condenado en Campo Algodonero. Da lugar la sentencia de Campo Algodonero al establecimiento primero, genera la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Segundo, obliga a que se empiecen a establecer protocolos para la investigación de delitos en los cuales se han cometido en contra de mujeres. Segundo, la ley general de víctimas. Tercero, la ley general de víctimas. Cuarto, se genera dentro de esta parte la obligación para el Estado mexicano de evitar futuras revictimizaciones. Quinto, también lo que se busque, viene el derecho a las víctimas indirectas a la reparación del daño de carácter integral. Y dentro de la Ley General de Víctimas se establece un apartado o uno de los derechos más fundamentales, que es el derecho a la justicia y a la verdad. ¿Sí? Sí, es lo que lo que comentaba aquí en el chat, que era obvio que el Estado mexicano fue condenado y nada más. Gracias. Y bueno, el último, que es en este caso el caso de Dina. En este caso, el caso de Dina, el contexto que podemos extraer de este caso, primero, que se trataba de una mujer inmigrante, ¿no?
Sobre todo esta parte, cuando llega con las autoridades para efecto de denunciar, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que dicen las autoridades? En este caso, las autoridades lo que hacen es que en un primer término ponen la situación migratoria de Dina por encima de cualquier cosa. En este caso, lo que trataron las autoridades fue de evitar que ella denunciara, poniendo en este caso ante todo que estaba de manera irregular dentro del país. ¿Qué es lo siguiente que sucede cuando se encuentra? Lo que le dicen es que si ella denuncia, entonces aparte de que va a perder a sus hijos, la van a tener que, va a tener que pasar por un proceso migratorio para que la regresen a su país de origen. A pesar de esto, ella posteriormente va a denunciar el intento de abuso sexual por parte de su pareja hacia una de sus hijas, es decir, el señor intenta agredir sexualmente a una de sus propias hijas, y supuestamente es citada para declarar por parte de la agente del Ministerio Público y es remitida ante las autoridades migratorias, la trasladan a una estación y ahí permanece asegurada junto con sus hijos. Ahí es identificada por parte de una asociación civil que se llama Sin Fronteras IAP, que es la que empieza a ayudarle a regularizar su situación después de que, a pesar del intento de abuso sexual por parte de su pareja, es que le retiran a los niños y le dan la custodia única y exclusivamente por la parte de la situación migratoria. Cuando ya por fin logran regular su situación migratoria, ella regresa con Fernando, pues al final de cuentas recordamos que pues, ella regresó a cuidar a sus hijos, la situación por la que está viviendo, el contexto en el que ella se va a encontrar. La vuelve a golpear esta persona, se separa de él, se va a vivir con sus hijos. Como por la última agresión que sufrió no culmina con toda esta parte del proceso migratorio, ¿qué es lo que pasa? Obviamente vuelve a esta situación de irregularidad, pero hay que tener en cuenta en este caso cuando analizamos la situación en la que se encontraba Dina. Primero, estábamos en un contexto en el cual vivía violencia física y psicológica. Estaba en un contexto de carencias económicas y de igual forma un contexto de consumo de drogas por parte de su pareja. Y al ser por parte de su pareja, obviamente cuando estás en un país desconocido, obviamente te vas a moldar o te vas a adaptar a aquello que tú consideras que es seguro. Entonces, igual forma se identificó que al menos sus hijos no estaban registrados y que constantemente debido a su situación migratoria y al hecho de que sus hijos no estaban registrados, el hecho de que vivía, se sometía a las amenazas por parte del que ese momento era su pareja. Después en este caso, después de esta situación, la Asociación Civil Fronteras IAP le pierde completamente el rastro, entonces se desconoce qué pasa tanto con ella como con sus hijos, porque Fernando se lleva a los hijos, entonces se desconoce qué pasa con ella y ya no pueden darle seguimiento. Bueno, en este caso, esto sería todo por mi parte en el tema del contexto. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto se las resuelvo. Tienes a Gerardo García. ¿Y ese que crees que me desapareció el chat? No lo veo. Está Gerardo. Gerardo, lo escucho. Gerardo.
Creo que no escucha, Mitch. O si me pueden apoyar con en el chat. Gerardo García. Creo que también está Samuel, ¿no? Gerardo no tiene preguntas, Dulce, acaba de escribir en el chat. Se equivocó. Sí, Samuel tiene la mano levantada. Oscar. Oscar. Sí, licenciada, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada le quiero agradecer, la verdad es que me fascinó la plática que nos ha dado la clase sobre el tema de las mujeres del campo algodonero. Es muy interesante. Me causó también la curiosidad, igual que el compañero Speitia, sobre cuando hablaba de que había ese enojo por parte de ese sistema patriarcado, porque así se tendría que, así lo veo yo, cuando las mujeres estaban tomando ese lugar por el trabajo, ¿no? Que decía usted que había las fábricas, ¿no? Me llama mucho la atención eso, porque sí, definitivamente leyendo lo que nos habían mandado en el caso práctico, por ejemplo, de Roxana, viendo los casos de Nadia, de Valentina, de Paola, pues se da cuenta, me doy cuenta que realmente es difícil. Si en la Ciudad de México, cuesta trabajo que, por ejemplo, el servidor público realice su trabajo siendo objetivo, teniendo esa perspectiva de género, realizando ese contexto social que estamos viendo ahorita. Es difícil, y eso que la Ciudad de México se supone que estamos a la vanguardia. Se supone, y creo que sí, estamos a la vanguardia en todos los aspectos como servidores públicos. Ahora imaginemos cómo están los estados. Máxime ahí tomemos en cuenta que muchos estados todavía tienen zonas o municipios que se rigen por usos y costumbres. Es muy difícil, ¿no? Viendo, por ejemplo, el caso de Roxana, cómo hay lugares todavía donde las venden, donde pues ven a la mujer con esos estereotipos, de esos roles, esa discriminación. Es muy difícil, pienso yo, que tendríamos que tener esa preparación como servidores públicos, con ese tipo de cursos. La verdad es que es muy bueno. Tendríamos que tener esa preparación para que nuestro actuar fuera totalmente acorde a respetar las perspectivas de género, a respetar el hacer objetivos, a ser imparciales. Sin embargo, es muy importante también que llegue que esa información que nosotros vamos obteniendo, gracias a los cursos, o que la podamos distribuir. Sé que es difícil porque la verdad es que hay mucha gente que todavía tiene esos estereotipos muy arraigados. Pero sí se puede difundir pues con compañeros, con amigos, con familiares, irlos haciendo que vean que tendríamos que respetar a la mujer. Tendríamos que respetar el género. Pero sobre todo, decía yo en la clase pasada, es muy importante que se deberían de crear programas educativos por medio de la SEP para los niños, como decía el otro compañero, que ya no pude ver su nombre, decía el otro compañero. Tendríamos que ver ese tipo de que haya programas educativos para que a los niños se les pueda educar desde temprana edad, porque para que vayan respetando y se vayan quitando esos estereotipos, se vayan quitando esos roles. No sé si me explico, pues es mi punto de vista, licenciado. Muchas gracias, y nuevamente le menciono, me llamó mucho la atención el caso del campo algodonero. Ojalá me pueda recomendar algo para seguir leyendo sobre ese asunto, que está interesante, es muy interesante. Yo había leído algo sobre las muertes de Juárez, pero así como lo está manifestando usted, suena muy interesante, me agrada. Ojalá pueda recomendar algo al respecto. Gracias, licenciada. Buena tarde, y buenas tardes a todos los compañeros.
Gracias a usted por la participación. Sí, claro, con todo gusto. De hecho, la presentación se las paso. Esta parte del contexto de las víctimas, lo que yo les expliqué, viene en la sentencia, pero muchísimas veces, la verdad es que la sentencia es bastante grande. La sentencia me parece que son cerca de 2000 cuartillas. Y de manera resumida, yo les di el contexto que se establece dentro de la sentencia. Ese es el contexto que se analiza. Y claro, con todo gusto les comparto, me parece que debo de tener por ahí un poco de material respecto al, ya de manera particular, el análisis de cada uno de los casos. Y voy a buscar en mi biblioteca este artículo que publica este perfilador respecto a las muertas de Ciudad Juárez, porque hace un análisis criminológico y de profiling respecto a estas mujeres, y es donde identifica que realmente no nada más se trata de un asesino o de una persona a la que está violentando, sino que se trata de muchas. Claro, con todo gusto. Y sí, pues de hecho el objetivo de estos tipos de cursos es precisamente difundir el tema de género, y bueno, no nada más género implica lo que de entender nuestra parte de mujeres y hombres, esta distinción, sino que también es una implicación de lo que les explicaba en la clase pasada Michelle, ¿no? También comunidad LGBT, la parte con la que la identidad la identidad que socialmente, o la imagen que socialmente proyectan, esa es la identidad que nosotros tenemos que respetar, ¿no? Porque muchísimas, lo que les decía, caso Paola, ¿no? Caso lo que le pasó a Kenia, ¿no? El hecho de no identificarlas propiamente como mujeres, sino necesariamente querían hacerlo con la apariencia física que consideró la autoridad en su momento. Entonces, es una implicación. De hecho, sí, lo que se busca es precisamente hacer como que un tema, un cambio mucho más extenso. En cuanto a este tema de las muertes del Estado y la perspectiva, de hecho, la Suprema Corte tuvo una mesa redonda en la cual hablaron de los feminicidios desde la perspectiva de campo algodonero. Invitaron a estas autoras, entre ellas Lindet, para efecto de que explicara de manera mucho más específica, desde el punto de vista de las asociaciones civiles, desde el punto de vista periodístico, todos los datos que ellas habían recabado respecto a las muertas de Ciudad Juárez. Pero con todo gusto yo les comparto a través de la maestra Michelle el material que yo les vaya recabando a la búsqueda, y les comparto esta parte de las diapositivas. Creo que Mich, yo ya no tengo manitas levantadas. Sí, Robert Ressler. Sí, de hecho Robert Ressler ya me apareció el chat, es el que hizo, y de hecho tiene un artículo muy bueno y una conferencia que dio en Estados Unidos respecto a las muertas de Ciudad Juárez, pero me parece que ese artículo no fue publicado, al menos no se trajo a México. No sé si José Luis también tiene su mano levantada o era de la vez pasada. José Creo Luis. que es ahorita. Onofre. Sí, buenas tardes. Ya, nada más como por último, como lo mencionaba mi compañero, sí es importante todo esto, y ojalá que también la sociedad lo entendiera y lo supiera, lo comprendiera, no nada más nosotros, pero sí también que quedara claro que este parteaguas del contexto de la perspectiva de género, el contexto social y demás, lo llevaran a cabo y lo tomaran en cuenta, tanto ustedes, el género de las mujeres y el género general de todos los LGBT y demás, y lo entendieran como algo que va a ser en bien para ellos, para todos, ¿no? Para todos nosotros también, incluyendo como hombres, y que no se aprovecharan de esto, porque nosotros sí es bien cierto que tenemos de cara a la gente, a las personas que recibimos para las denuncias, pero muchas veces, y en verdad digo, no es por discriminar, pero las personas del género lésbico, gay y demás, son personas muy especiales, que en verdad luego se aprovechan de esta situación y dicen, es que yo ya tengo derecho de esto, yo tengo derecho del otro, y esperemos que también esas personas también entiendan que deben de respetar también como nosotros vamos a hacerlo, que haya equidad, que haya igualdad, y que de esto no se aprovechen tanto las mujeres, los hombres, todos, que haya una igualdad y una equidad, y esto va a funcionar, va a tardar, porque como lo de un día para otro va a ser muy difícil, pero sí se puede hacer y se puede lograr esto, y esperemos que en un futuro esto ya se termine con todo esto, porque sí es muy, muy esencial que se terminen todas estas violaciones. Nosotros lo entendemos, pero hay veces que
Trabajamos nosotros en una institución donde hacen falta muchas cosas, estamos carentes de muchas cosas. Lo hemos visto desde el personal, desde llevar a cabo una buena entrevista, desde tener tiempo y estar preparados, ¿no? Pero bueno, esperemos que esto resulte y gracias, estamos entendiendo y creo que vamos por buen camino. No, muchas gracias a usted. Y sí se trata en este caso de un trabajo conjunto, no es un proceso de reeducación, porque lo que les decía al inicio de la primera participación es, ¿no?, que tuvieron. O sea, tenemos una historia que venimos arrastrando, un contexto de ciertas ideas, donde cierta educación, entonces es el tema de irlo cambiando paulatinamente. En este caso lo hacemos con nosotros para que ustedes lo hagan desde su práctica, pero pues también tenemos que tenemos que en este caso reeducar a toda la sociedad, ¿no? Y ver desde una perspectiva cuál va a ser ya me distrajo el que me cambiaron la pantalla. En este caso, reeducar desde las familias, reeducar desde la escuela. En este caso nosotros lo hacemos para que ustedes lo hagan en su función, ¿no? A lo mejor dicen, pero no tiene muchísimo caso que de repente nosotros decimos, nos reeducan a nosotros, pero de repente llega por ejemplo, dice usted, la comunidad LGBT. La comunidad LGBT siempre el tema con esta comunidad es que ya trae también igual casi como nosotras las mujeres, ya traen como una historia de que ya traen digamos que a lo mejor esta parte de estigmatización de que cuando lleguen con ustedes o lleguen con el agente del Ministerio Público, automáticamente va a venir este tema de la discriminación, este tema de las trabas, o sea, ya viene como que esa parte a lo mejor ya vienen con la espada desenvainada, así como nosotros llegamos cuando llegamos a denunciar. Pero yo creo que también es esa parte de generarles esa confianza, ese trato, de repente lo que algunos de sus compañeros hablaban y es muy importante, de generar esa empatía en el momento de que tanto llegue la mujer como llegue la persona de la comunidad LGBTQA+, que llegue el señor a denunciar. ¿Por qué? Porque incluso ustedes, hasta cuando llega un señor a denunciar que su esposa le pegó, de repente el señor no llega a denunciar por el tema de que dice, es que seguramente el mismo hombre me va a juzgar, otra mujer me va a juzgar. O sea, no, el tema no es exclusivo, sino tratar de que parte de lo que yo intentaba hacerles entender con Campo Algodonero no nada más era la identificación del contexto de las víctimas, sino también entender esta parte de esta violación sistémica o estos errores o estos detalles que venimos arrastrando, porque yo ya estuve dentro de la Procuraduría, a mí me consta de repente los errores o los conflictos que vamos arrastrando de repente porque alguien nos dice, es que así se hace, es que así es, pero por la práctica o a lo mejor por la falta de tiempo que usted dice, la falta de personal, el desconocimiento de los protocolos. Entonces lo que se pretende es de manera paulatina ir corrigiendo todos estos detalles y, como dice alguien, empatía y no revictimizar. O sea, tratar de entender a la víctima. Una vez dentro de las clases presenciales, uno de sus compañeros me dijo, cuando hablábamos del tema de las víctimas, dijo, bueno, pues yo le digo que se vaya a chillar y que luego regrese. Bueno, si tú le hablas así a la víctima, obviamente la señora no va a regresar más, ¿no? O sea, trata de venir a que la entiendan. Le costó mucho trabajo denunciar para que usted la trate o le hable con ese lenguaje. Entonces, tienen que entender que la violencia no nada más se trata de que, les repito, que el marido le pegó una cachetada, sino que también entender, o sea, si la señora no tiene otras fuentes, otros lugares a los cuales allegarse, otro lugar al cual acercarse, más quiera denunciar con ustedes le dicen, pues sálgase de su casa, sí, pero pues también entiendan a dónde me voy a ir con mis hijos, o sea, no nada más es venir juzgar, sino también entender, por eso el contexto es importante, porque no nada más les va a servir para el tema de la investigación, para en este caso llevar al culpable a juicio y se acredite su responsabilidad penal, sino que también les va a permitir en este caso generar esta relación de empatía con la víctima y esta conexión que pueda existir. Pues bueno, si no existe ya ninguna duda, ningún comentario, porque alguien ya ponía que nada más iba a durar 1 hora, Mitch. Adelante, ya nada más si quiere, ahí estaba Xochitl, cerrar o quiere decir algo o algún otro compañero, si no ya para que se despida. Sí, pues ya creo que sí. Hay un par de dudas que vamos a seguir contestando aquí en el chat. Pero bueno, agradecerle a Dulce su intervención.
Agradecerles también a todas y todos, ¿no? Su presencia, su asistencia y sobre todo el interés y la participación que han tenido y que, bueno, ya como vieron, Dulce presentó la importancia que tiene el contexto. En el chat varios compañeros han estado lanzando varias opiniones, sobre todo remarcar esto, ¿no? Cosas que también ya Dulce abordó, que había esta duda de los tiempos, de si era necesario esperar estas 62 horas que antes, ¿no? Se estilaba decir antes de iniciar cualquier investigación, lo cual ya se ha establecido que no es así, ¿no? De hecho, ya hay un protocolo que Michelle mencionaba la clase pasada, el protocolo ALBA, que ustedes ya verán a mayor detalle, que pone énfasis en esto, ¿no? Cómo deben actuar justo las autoridades cuando hay una desaparición de una mujer, una niña o un adolescente, y que debe ser esta intervención inmediata. Y bueno, en ese sentido, mucho de lo que ahorita Dulce les presentó ese análisis, es importante que ustedes lo utilicen para reflexionar en la respuesta del caso, ¿no? El caso que les está poniendo, un caso de una mujer indígena en un contexto rural en principio, que reflexionamos justo cuáles serían esos elementos del contexto, más allá de lo general que ya tenemos en las lecturas, que en particular ustedes como policías de investigación tendrían que estar investigando o tendrían que preguntar para saber más de este caso, ¿no? Un poco el ejercicio del caso es esto, que a partir de esos hechos, que si bien no son tan profundos ni tan a detalle, pero teniendo este primer caso general, a ustedes como policías de investigación, ¿qué les genera? ¿Qué tendrían que investigar? ¿Hacia dónde tendrían que ir? ¿Cuáles serían los elementos que serían importantes recabar en este caso para conocer más, ¿no? El contexto. Pensando también que estamos hablando de un contexto cultural distinto al nuestro, ¿no? Entonces son parte de los elementos que hay que poner ahí a reflexionar, ¿no? Y bueno, pues agradecerle a Mitch y a Dulce su intervención. Y recordarles nuevamente que el domingo cierran estos ejercicios e invitarlos también para que asistan el siguiente jueves a la clase que será sobre el módulo 3. La liga estará disponible en el portal, en el acceso de presentación, y bueno, esperamos contar con su presencia el próximo jueves también en la clase en línea. Pues muchas gracias. Gracias, Xochitl, y muchas gracias a todos por su atención. Y bueno, por favor, analicen el caso ya desde el punto de vista que les acaba de decir Xochitl. Les agradezco a todos y buena tarde. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Gracias, maestro. Buenas tardes, hasta luego, gracias.